acidosis de tipo metabólica, había deficiencia de bicarbonato, ya sea porque se incrementó la cantidad de ácidos en el organismo, ácido fijo, porque se consume grandes cantidades de ácido, otra forma, o porque se elimina cantidades importantes de bicarbonato. Entonces, la relación entre el bicarbonato y los ácidos, en este caso el dióxido de carbono, inicialmente se ve alterada, ¿no? Produciendo entonces un descenso en el pH y descenso también de bicarbonato. Ahí vimos 8 causas. En una alcalosis de tipo metabólica puede ser que se pierdan los ácidos y por lo tanto en el equilibrio el bicarbonato esté elevado y por lo tanto a menor cantidad de ácido el pH se aumenta, entonces vemos en una alcalosis de tipo metabólica un aumento de pH, un aumento de bicarbonato, ¿no? Bueno, en una acidosis de tipo respiratoria, el otro trastorno primario, existe ya sea porque hay una disminución de la ventilación pulmonar, ¿ya? Hay una disminución y eso conlleva a que aumente la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, a mayor cantidad de dióxido de carbono presente, puede, puede formarse más ácido. Entonces, el ácido hace que haya un descenso del pH, ¿no es? A mayor concentración de hidrogeniones, menor pH. Entonces, primariamente en acidosis respiratoria hay un aumento de la concentración de hidrogeniones, por lo tanto aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, con disminución del pH. Entonces, ya ve, el pH va a estar descendido y la presión parcial de dióxido de carbono aumentada. Entonces, ¿cuáles son las causas que producen una disminución de la ventilación pulmonar? Desde circulatoria, que uno puede creer que no, enfermedades obstructivas crónicas, obstructivas, vamos a hablar ahí de la parte pulmonar, o puede ser inclusive una compresión, obstrucción de la caja torácica. Entonces, donde no haya un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, no se olviden, en la acidosis respiratoria hay una disminución de la ventilación, por lo tanto, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, a mayor cantidad de dióxido de carbono, entonces mayor probabilidad es que se forme ácido carbónico, ¿ya? Entonces, hay una excesiva acidez de la sangre causada por esa acumulación de dióxido de carbono en sangre como resultado de un escaso funcionamiento pulmonar, estamos hablando de disminución de la ventilación, ¿no? O de una respiración lenta. Ahora, si aumentamos la concentración de dióxido de carbono, ¿mayor a cuánto? Vuelvo a repetir, ¿cuánto es la presión parcial de dióxido de carbono? La presión, lo que medimos en la gasometría. 35-45 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Y la concentración? 1,2 mil equivalentes sobre litro. Muy bien. Ese es el término medio, ¿no? Pero hay un intervalo. Manejemos el intervalo para que no nos olvidemos, ¿ya? 1,15 a, 1,35. 1,35. muy bien, 1,35, y el equivalente es litro. ¿Ya? Entonces, si aumenta la concentración, ya la relación que tenía que ser entre bicarbonato y dióxido de carbono, que era 20:1, disminuye. ¿No? Entonces disminuye y en consecuencia el pH también se reduce. ¿Ya? El pH va a estar menor a 7,35. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de una acidosis respiratoria? ¿Ya? Entonces, mm,
Bueno, acá antes para sustentar eh, que hay una disminución o un cambio en la relación entre bicarbonato y dióxido de carbono, por reducción primaria en la eliminación de dióxido de carbono, entonces porque el pulmón se encarga del intercambio gaseoso, entonces hay una reducción en la eliminación del dióxido de carbono a nivel del pulmón, se produce un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces hay un incremento en la concentración de, ¿por qué decimos de ácido carbónico? Porque el dióxido de carbono cuando se combina con agua, gracias a la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico. ¿Eh? Entonces eso conduce a una disminución del pH sanguíneo. Entonces, si el bicarbonato sigue dentro de su parámetro, ya, y este está bajo, ¿no? Perdón, aumentado, este está aumentado, la concentración está aumentado y entonces el trastorno es una acidosis respiratoria descompensada, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas de una acidosis? Entonces, hay una disminución de la ventilación pulmonar, por lo tanto, reducción del intercambio de gases, y, y eso conduce a enfermedades obstructivas crónicas, por ejemplo, ¿no? Enfisema pulmonar, asma bronquial agudo intenso, grave. Esto aquí remarquen, por favor, porque un asma bronquial que no sea grave produce el trastorno inverso, ya que es una alcalosis respiratoria. Pero un asma bronquial agudo, intenso, grave, ese conduce a una acidosis respiratoria. Enfermedad crónica obstructiva, el EPOC, ¿ya? Enfermedad obstructiva crónica, neumonía u otros procesos que vayan a perturbar la ventilación de zonas extensas del pulmón, ¿ya? Hipoventilación por depresión del centro respiratorio, ya sea por utilización de droga, otros agentes, ¿ya? Entonces, aquellos inclusive que se utilizan como anestésicos, ¿ya? Eso pueden conducir a una disminución en la ventilación, ya sea porque hubo una depresión del centro respiratorio. Insuficiencia circulatoria, lo que les decía, ¿no? Unas insuficiencias circulatorias que disminuyen el flujo sanguíneo en el pulmón y retardan el intercambio gaseoso. Un paro cardíaco, debilidad de los músculos respiratorios en enfermedades, por ejemplo, como la poliomielitis, esclerosis múltiple, deformidades torácicas y obstrucción de la vía aérea. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Un accidente de tránsito donde se comprima la caja torácica, entonces va a evitar que haya un buen intercambio gaseoso, produciendo un acúmulo del dióxido de carbono, por lo tanto también de la presión parcial de dióxido de carbono. En todo lo que vaya a conllevar a que haya un mal intercambio gaseoso. ¿Ok? Bueno, esas son las causas. Aquí, por ejemplo, miren, viendo en una vía aérea adecuadamente fluida, donde pueda haber un intercambio, y esta por una obstrucción, ¿no? Entonces, que haya una inflamación, un exceso de moco, ya, no va a permitir un buen intercambio gaseoso, por lo tanto, se acumula el dióxido de carbono, ya. Aumenta la concentración de dióxido de carbono, aumenta también la presión.
Entonces, la relación entre bicarbonato y dióxido de carbono produce que el pH esté disminuido. Porque igual más dióxido de carbono, más probabilidad de que se forme ácido carbónico. No estamos hablando de un producto ácido, pH bajo. Bien, eso. Ahora, ¿cómo compensa el organismo? Tarda más porque el riñón actúa más lentamente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el aparato renal para compensar ese trastorno? ¿Ya? Entonces, aumenta la reabsorción del bicarbonato. No se olviden que el dióxido de carbono está elevado, ¿no? pH bajo, dióxido de carbono elevado. Entonces, tiene que ir en el sentido del trastorno el compensador. ¿Ya? ¿Qué va a hacer el riñón? Entonces, aumenta la reabsorción de bicarbonato y trata de eliminar ácido, formar mm, el, el ion amonio, el amoníaco capta más hidrogeniones y eliminar, ¿no? Hidrogeniones en forma de amoníaco por orina. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esto aumente la concentración de bicarbonato en plasma, tendiendo a restablecer el valor normal de esa relación entre el bicarbonato y dióxido de carbono. Ahora, si el valor vuelve a 20:1, el pH está dentro del parámetro. ¿Ya? Entonces podemos decir, cuando el pH vuelve a 7,4, que la acidosis ha sido compensada. Si todavía ya el pH no vuelve a 7,4, vamos a decir que la acidosis respiratoria está en proceso de compensación. ¿Ya? Entonces, miren, aquí en los parámetros, a mayor concentración del dióxido de carbono, ¿ya? Hay mayor cantidad de dióxido de carbono que pueda unirse al agua y formar ácido carbónico, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Más hidrogenión. Si el hidrogenión está elevado, el pH está, aquí está, miren, concentración de hidrogeniones, no dice pH, ¿no? A mayor concentración de hidrogeniones, el pH está menor. En un inicio, el bicarbonato puede estar dentro del parámetro. Entonces, pH disminuido, dióxido de carbono elevado, y este que no está, entonces decimos acidosis respiratoria descompensada. Cuando cambia y el riñón empieza a reabsorber más bicarbonato, miren, va en el sentido del trastorno, ¿sí? Vuelvo a aclarar, en esta diapositiva no nos está mostrando pH, nos está mostrando concentración de hidrogenio, ¿ya? Ahora, cuando el riñón empieza a reabsorber bicarbonato y a eliminar hidrogeniones en forma de amoníaco, iones amonio, ¿ya? O ácido, ¿ya? Entonces, aquí ya está en proceso de compensación, pero esta es más lenta. Ahora, cuando la relación del bicarbonato y dióxido de carbono vuelve a ser aproximadamente 20:1 y el pH vuelve a su normalidad, independientemente de los valores que tenga cada uno, y el pH vuelve a su normalidad, entonces se dice que el trastorno ha sido compensado. ¿Ya? Bueno, acá da una causa, ¿ya? Porque como hemos visto son 8 las causas que conducen a una acidosis respiratoria, entonces los signos y síntomas que se vayan a tener depende de la enfermedad o afección subyacente, ¿ya? No es lo mismo que haya una hipoventilación por depresión del centro respiratorio, ¿ya? A que haya, por ejemplo, un problema circulatorio, otra causa.
¿ya? Entonces, los signos y síntomas depende o una enfermedad obstructiva crónica, pues. Entonces, va a depender los signos y síntomas clínicos, va a depender de la causa o afección subyacente. Ahora, estos signos y síntomas clínicos dependen de la velocidad y el grado de aumento de esa presión del dióxido de carbono, ¿ya? Porque el dióxido de carbono puede difundir rápidamente a través de la barrera hematocefálica, ¿ya? Entonces, estos signos y síntomas son el resultado del aumento de la concentración de dióxido de carbono y disminución del pH en el sistema nervioso central y de la hipoxemia asociada. Entonces, otra cosa importante, que si se aumenta la concentración de dióxido de carbono, también baja la presión parcial y la concentración de ¿qué? De oxígeno, ¿ya? Bueno, entonces, una acidosis respiratoria aguda ya puede haber disnea, cefalea, confusión, ansiedad, somnolencia, estupor, ¿ya? Y estupor. La acidosis respiratoria estable, que se desarrolla lentamente, esto ya una persona con una enfermedad obstructiva crónica, la persona en sí, ya, la persona en sí ya está acostumbrada a estar en una disminución en la concentración de oxígeno, una hipoxemia. ¿Ya? La persona ya está, tolera, puede tolerar, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Cuando a veces toca administrar oxígeno, entonces hay que hacerlo con cuidado porque esta persona se adapta. Una persona con enfermedad obstructiva crónica se adapta, ¿ya? Está adaptada. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo muy en cuenta. Ya no podemos administrarle grandes cantidades de oxígeno, ¿ya? Ya, entonces, este paciente tolera bien, ¿ya? Y a veces están tolerando, y de pronto pueden perder la memoria, presentar alteraciones del sueño, somnolencia diurna excesiva y cambios de la personalidad. ¿Ya? Ahora, los signos incluyen trastornos de la marcha, temblores, disminución de los reflejos osteotendinosos, sacudidas mioclónicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Ya, ya saben, siempre el diagnóstico o las hipótesis diagnósticas que tengamos tienen que ser clínicas, en base a las afecciones subyacentes, ¿ya? ¿Qué nos que nos coadyuva nuestro diagnóstico? La gasometría arterial. Ya la gasometría arterial coadyuva al diagnóstico. El diagnóstico entonces nos indica, perdón, los signos y síntomas clínicos, o la clínica nos lleva al diagnóstico y la gasometría nos indica el grado de compensación. ¿Ya? Ahora, podemos también, otros laboratorios que nos pueden servir, el ionograma, la espirometría y la pulsioximetría. Esto para medir la saturación, ¿no? De oxígeno. ¿Ya? Espirometría también para el grado de ventilación. Y el tratamiento siempre también a la enfermedad, ¿ya? Entonces, y ojo, ¿no? Como puede llevar a una hipoxemia, y que esa hipoxemia puede ser acentuada, entonces a veces hay que hacer una provisión de la ventilación mecánica adecuada, ¿ya? Ahora, esa ventilación mecánica puede ser invasiva o no invasiva, ¿no? Entonces ya cuando es invasiva puede ser a través de un tubo endotraqueal, ¿ya? Y la no mecánica puede ser inclusive con un ataúd. Bueno, en caso de que haya, ¿qué es hipercapnia? A ver quién me dice. Nadie. ¿Qué está aumentado?
dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando la persona, digamos, está adaptada a que siempre el dióxido de carbono esté elevado, entonces hay que corregir lentamente. Y si se va a hacer una ventilación mecánica, entonces lento, en varias horas. Y en caso de que haya una disminución de oxígeno, entonces hay que hacer también esa ventilación adecuada, la oxigenoterapia, ¿ya? Bueno, aquí, para que veamos, tenemos más ejemplos en su guía, ¿ya? Pero, a ver, veamos esto, ¿ya? Mujer de 56 años ingresa a un servicio general con disnea progresiva. Ha sido fumadora de 20 cigarrillos diarios durante los últimos 25 años y refiere crisis frecuente de bronquitis invernal. O sea, se exacerba su problema cuando cambia el clima, ¿no? Las determinaciones de gases en sangre revelan una presión parcial de oxígeno de 45 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es el valor de referencia? A ver, de oxígeno. 85 a 100, ¿no? ¿Sí? La presión parcial de dióxido de carbono. De 35. 35, 45. 35 a 45, ¿no es? Y nos está indicando 53. ¿Está aumentado o está disminuido? Estamos hablando de una persona con una enfermedad obstructiva, ¿ya? Una enfermedad obstructiva crónica, EPOC. Y ella ya está adaptada a que el dióxido de carbono casi siempre esté elevado, ¿ya? Se adaptó. Y miren, ¿cuánto da el pH? ¿Está en el parámetro o no está en el parámetro? ¿Qué dice? ¿Mm? Sí está en el parámetro. Está dentro del parámetro. Ahora, ¿cómo está el bicarbonato? Esto pueden expresarlo de milimol igual a expresarlo a miel equivalente. En ese caso es el mismo, porque solamente hay una carga negativa. ¿Mm? ¿Cómo está el bicarbonato? Está elevado. ¿Elevado o disminuido? Está elevado. Está elevado. Si yo me voy solo al laboratorio y no me voy a la clínica, puedo pensar que el trastorno es metabólico, pero en realidad este trastorno no es metabólico, es respiratorio, ya, es respiratorio. Ahora, ¿qué hizo el riñón para que el bicarbonato esté elevado? Reabsorbió bicarbonato, está yendo en el sentido del trastorno, ¿ya? Entonces, probablemente la relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono está queriendo volver a la normalidad, ¿ya? Independientemente de sus valores, si el pH vuelve a la normalidad, decimos que el trastorno fue compensado. Ya está entonces queriendo, ya podemos decir, es una acidosis respiratoria compensada. Si este no se hubiera movido, este estuviera alterado y este hubiera estado dentro del parámetro, obviamente que el pH no iba a estar 7,35, el pH iba a estar más bajo. Entonces se decía acidosis respiratoria no compensada o descompensada.
Si este se hubiera movido en sentido del trastorno y el pH no hubiera vuelto a su normalidad, entonces acidosis respiratoria en proceso de compensación. Cuando vuelve a su normalidad, decimos acidosis respiratoria compensada. ¿Ya? Entonces, en esta paciente que padece una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, ¿no? Es porque es fumadora de 20 cigarrillos diarios, dice, pero no es un solo año, sino 25 años. Ella ya está adaptada a tener una presión parcial de dióxido de carbono elevada. ¿Ya? Pero esta enfermedad se exacerba cuando cambia el clima. Entonces, ella, mire, la presión siempre está alta, su ventilación probablemente depende del estímulo hipóxico. ¿De qué? Porque el oxígeno está bajo, casi siempre, ¿no? Entonces también se aumenta, ¿no? Se observa un aumento de bicarbonato como consecuencia de qué? De la compensación, ¿no? Por parte del riñón. Entonces, en estos pacientes debemos de tener cuidado al tratar porque altas concentraciones de oxígeno para ellos, ¿ya? O de golpe es malo porque él ya siempre tuvo ese estímulo, ¿ya? De estar con su oxígeno bajo, ¿ya? Entonces no podemos hacer una ventilación brusca, ¿ya? Entonces tenemos que monitorizar la presión de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, ¿ya? Cuando se le vaya a administrar ventilación mecánica, ¿ya? No, mire, a este paciente en particular se lo trató satisfactoriamente con oxígeno de concentración del 28% nada más, ¿ya? Bueno, otro, ¿ya? Eh, paciente de 60 años de edad con una historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, acompañado de disnea, sibilancia, la piel está cianótica y su frecuencia respiratoria. ¿Cómo está su frecuencia respiratoria? Un poco No, disminuida. está disminuida, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene este paciente? Dificultad en la eliminación adecuada del dióxido de carbono. Entonces, queda el dióxido de carbono, no hay un buen intercambio de gases y el dióxido de carbono se aumenta, ¿ya? Por lo tanto, el pH disminuye, ¿ya? Hay más probabilidades que el dióxido de carbono se una al agua y me forma ácido, ¿no? pH disminuye. Miren, en la inicial, aquí observemos, ¿ya? En la inicial, el pH está 7,1, presión parcial de dióxido de carbono cuando se mide, la causa nos va a conducir al trastorno, ¿ya? 50, bicarbonato 25, el equivalente es litro, presión parcial 50 y saturación de oxígeno 75. Dígame qué está abajo, qué está, si hay algo elevado y si hay algo dentro del parámetro. A ver, ¿quién me dice? El bicarbonato está abajo. A ver, miren bien. El bicarbonato está dentro del parámetro y el pH está un poco disminuido y la presión parcial de dióxido de carbono está elevada. El pH está bien disminuido, ¿no? Está 7,1, está por debajo. El dióxido de carbono está elevado, el bicarbonato está dentro del parámetro. ¿Cómo está el oxígeno? Disminuido. Y la saturación Disminuida. disminuida. Entonces, en esto vimos la causa, también se trata de una persona con una enfermedad obstructiva crónica, ¿no es? Cuando nosotros hicimos la ocultación, en los pulmoncitos escuchamos como silbido, ¿sí? Hay sibilancias. Ok, entonces, si yo puedo dar en base al diagnóstico clínico y a la gasometría, ¿cómo puedo decir que está el trastorno? ¿De qué se trata? Una acidosis respiratoria
No des, compensada. no compensada o descompensada, porque el de acá, el riñón no ha hecho nada todavía, ¿sí? A las 12 horas volvemos a medir, además que tiene hipoxemia, ¿no es? Miren, el oxígeno está bajo, ok. Se puede hacer una ventilación mecánica para aumentar, pero si es una enfermedad, un paciente con una enfermedad obstructiva crónica ya está acostumbrado a tener bajo el oxígeno. No puedo hacer una ventilación mecánica eh, con grandes cantidades o volúmenes de oxígeno. Ya tengo que ir de forma pausada, de a poco. Vuelvo a medir en 12 horas y la gasometría me da así. pH 7,35, dióxido de carbono 48. Me dicen, ¿cambió? ¿Bajó? ¿Está bajando? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está bajando. El bicarbonato, ¿qué pasó con el bicarbonato? ¿Qué hizo el riñón? Aumento para compensar. Eso aumenta para volver a la relación 20:1. Está tratando de volver, ¿ya? Entonces hay aquí una acidosis respiratoria. ¿Por qué decimos compensada? ¿Por qué Porque el decimos pH está Porque el dentro de los pH, parámetros. eso? Volvió al parámetro. Si el pH seguía 7 puntos, póngale 30, ¿ya? Entonces, ¿qué decíamos? Que está en una acidosis. ¿Ya? En En los tres, proceso en de compensación. proceso de compensación. Y entonces no se olviden, la clínica nos orienta al diagnóstico y la gasometría, ¿para qué? ¿Qué nos indica? El grado de compensación. Por favor, eso no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, el riñón reabsorbe bicarbonato y secreta o elimina hidrogenio, ¿ya? Entonces, en un principio el dióxido de carbono se amortigua en forma insuficiente, pero después, en 3 a 5 días, los riñones incrementan la reabsorción de bicarbonato de manera significativa, ¿ya? Es que el riñón actúa lentamente, ¿ya? Pero compensa muy bien, ¿ya? Lo mismo desde el anterior que hemos visto, ¿ya? Ahora, podemos también utilizar estos factores de conversión. Aquí nosotros utilizamos, eh, en vez de kilopascales, milímetros de mercurio. Y en vez de milimol, mi equivalente. ¿Ya? Pero también va a depender de los laboratorios. ¿Ya? Ya. ¿Tengo cuánto? 4. Ya, podemos. Concluye y volvemos otra vez a ingresar, ¿ya? ¿Ok? Después de 9 minutos, sí, hay que esperar. Entonces, la alcalosis, otro trastorno primario es la alcalosis respiratoria, es consecuencia del aumento de la ventilación. El anterior era disminución, ¿no? Entonces, aumenta la ventilación, lo que estamos haciendo es expulsando más dióxido de carbono. Entonces, si se expulsa, disminuye dentro del organismo, ¿ya? Disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, las alcalosis respiratorias se producen por un descenso primario de la presión parcial de dióxido de carbono y secundariamente puede haber un aumento de la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio. Entonces hay una hiperventilación. Por lo tanto, la sangre se vuelve alcalina. A menos concentración de dióxido de carbono, menos probabilidad de formar ácido, ¿ya? Por lo tanto, el pH se aumenta. Las causas de una alcalosis respiratoria, hiperventilación pulmonar, ya sea por una estimulación exagerada del centro respiratorio, en procesos patológicos del sistema nervioso central, tal vez como la encefalitis,
una hipoxia acentuada, intoxicación por salicilato, esto que estimule los centros respiratorios en el bulbo raquídeo y así provoca al principio una alcalosis respiratoria. Pacientes ansiosos, histéricos, el ejemplo que les doy siempre. Y les dije, ¿no? Un asma bronquial grave conducía a una acidosis, pero un asma bronquial no grave puede producir una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Generalmente la compensación se da por mayor excreción de bicarbonato en orina, porque acá el dióxido de carbono está bajo, entonces hay que tratar que el compensador vaya en relación al trastorno y disminución de la excreción neta de ácido. Bueno, los signos y síntomas, dependiendo si es aguda o es crónica, ¿ya? La forma crónica es asintomática, generalmente. Y a la forma aguda, entonces puede tener el paciente ansiedad, mareo, confusión. Parestesia es esa sensación de hormigueo. Ya puede ser en los labios, la cara, calambre, inclusive desmayos, síncope. ¿Ya? En los casos graves puede producirse un espasmo carpopedio debido a la disminución de los niveles de calcio ionizado también, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se puede dar esto? El calcio entra dentro de la célula a cambio del ion hidrógeno. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico siempre será clínico, observando, dialogando con el paciente, y ya el grado de compensación es a través del laboratorio, ¿no? No vamos a fijarnos a través. Ahora, este diagnóstico clínico nos ayuda. A ver, otro caso clínico, vamos a ver. Dijimos, ¿no? Un asma grave conduce a una acidosis respiratoria, pero un asma que no sea grave, entonces puede conducir a una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Hombre de 25 años de edad que fue ingresado en el hospital con una crisis asmática. El flujo respiratorio máximo quedó determinado en el 75% del óptimo. Los valores de gases en sangre fueron para el oxígeno 70, presión parcial de dióxido de carbono 30 y pH 7,5. ¿No? Nos está hablando, fíjense, de la causa de una crisis asmática, no nos dice que es grave. ¿Sí? A este paciente se lo trató con salbutamol. El salbutamol nos ayuda vamos a decir así, a abrir esas vías aéreas, ¿ya? ¿Ok? Y en otras palabras, es un broncodilatador, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a la parte laboratorial. ¿Cómo está la presión parcial de oxígeno? ¿Está dentro del parámetro? ¿Está algo disminuida? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Nadie? Dióxido de carbono. Nadie va a participar. Es la normal. El dióxido de carbono No está disminuido. está disminuido, ¿no? Algo disminuido. El pH ¿Aumentado? Aumentado. aumentado, ¿no? Entonces, en una
Este paciente está hiperventilando, hipoventilando. ¿Cómo está el paciente? ¿Mm? Hiperventilando. Hiperventilando, ¿no? Entonces, si yo me voy a la parte de la gasometría arterial, ¿qué puedo decir de este paciente? ¿En qué trastorno está? La clínica me está orientando al trastorno, me dice que es una alcalosis, o no es, ¿sí? Ahora, me dicen, ¿es una alcalosis de qué tipo? Respiratoria, metabólica. Miren, ahí ni siquiera el bicarbonato no nos han dado de referencia. Pero ya tenemos el pH. Pónganle que el bicarbonato esté en 24. Mira, el equivalente es litro. ¿Qué me dicen? No reporta, en este caso clínico no reporta, pero ¿qué me dicen ustedes? ¿Está normal? ¿Y cómo sería? ¿Qué podíamos decir de este? A ver, así como está. Y ya con el dato que les di del bicarbonato. ¿De qué se trata? Alcalosis respiratoria ¿No compensada? no compensada. Si el bicarbonato estuviera por debajo de 22, 21, ¿qué me dicen? El pH ahí nomás, en ese valor. ¿Cómo sería? ¿Alcalosis respiratoria compensada? Alcalosis En proceso de compensación. en proceso de compensación. Muy bien. ¿Y si el pH vuelve a 7,45? Sería Independientemente, compensada. eso, alcalosis respiratoria, Compensada. muy bien. Eso tenemos que fijar. Ya entonces, para la siguiente semana vamos a hacer en pizarra, ya los 4. Me parece, a ustedes les hice de la alcalosis, de la acidosis metabólica, ¿no? 3. Les puse, ¿no? En pizarra, ¿sí? ¿O no? ¿No fue con usted? ¿Con ustedes? Creo que sí. No, 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 doctora. No, ya, no, entonces, doctora. para la siguiente semana vamos a No, hacer doctora. de los 4 trastornos en pizarra, ¿ya? Después de eso ya les tomo su examen, pero no hay postergación, no van a decir nada. Ya esos exámenes que me deben, ¿ya? Ok, entonces, vamos a terminar de comentar. Los gases en sangre de este paciente muestran un ligero grado de alcalosis respiratoria causada por una hiperventilación y expulsión del dióxido de carbono. Ahora, la alcalosis respiratoria causa una reducción de los niveles, además, séricos de calcio ionizado, que puede llevar a una irritabilidad neuromuscular. Ahora, entonces, ya me dice que el paciente tiene una crisis asmática, pero no es grave, ¿ya? Ahora, aquí otra vez me vuelve a aclarar. Solo el asma intenso, ¿ya? Retiene dióxido de carbono y es una acidosis respiratoria. En este caso, alcalosis respiratoria. Ya, veamos entonces, ¿no? En una gasometría arterial, revisamos la presión parcial de los gases. Si el pH está disminuido, pH disminuido y la presión parcial de dióxido de carbono está elevado, decimos que es una acidosis respiratoria. Al revés, ¿no?
un aumento en la ventilación pulmonar, una hiperventilación, conduce a que se elimine más dióxido de carbono, por lo tanto, dióxido de carbono disminuido y el pH está elevado, ¿no? Alcalosis respiratoria. Veamos la diferencia entre acidosis y alcalosis, ¿ya? Una acidosis puede ser conducida por shock, bronconeumonía, enfermedades obstructivas crónicas. Eso es en cuanto a las causas. En cambio, la alcalosis por una hiperventilación histérica, un paciente ansioso, hiperventilación mecánica, aumento de la presión intracraneal, ¿no? Conduce a una alcalosis. Y aquí miren, para que veamos la diferencia entre las causas, ¿no? En una acidosis metabólica hay unas cuantas, ¿no? Puede ser entre las causas, diabetes mellitus descompensada, ¿no? Que es una forma de acidosis metabólica, una cetoacidosis diabética, una forma de acidosis. Acidosis láctica por aumento del ácido láctico cuando el medio se vuelve anaeróbico. Fallo renal por aumento de ácidos inorgánicos. Diarrea aguda, donde se pierden grandes cantidades de bicarbonato. Drenaje quirúrgico del intestino con pérdida de bicarbonato. Pérdida renal de bicarbonato. Esta es rara, un trastorno raro. Alteración de la excreción renal de protones. Aquí podremos decir que se consuma grandes cantidades de ácidos también, ¿no? Y un ayuno prolongado también, otra causa. Las acidosis respiratorias puede ser por enfermedades obstructivas crónicas o enfermedades de las vías aéreas. Un asma grave, grave. Y aquí aumenta asma agudo o grave, un paro cardíaco, depresión del centro respiratorio, debilidad de los músculos respiratorios, por ejemplo, poliomielitis, esclerosis múltiple, deformidades torácicas y obstrucción de la vía aérea. Un accidente de tránsito con compresión de la caja torácica, por ejemplo. La alcalosis metabólica, aquí estamos hablando de vómitos, pero vómitos coercitivos, o sea, vómitos donde se eliminen grandes cantidades de jugo gástrico, ¿ya? Donde se pierde hidrógeno. Aspiración nasogástrica por pérdidas de iones de hidrógeno. La hipopotasemia puede conducir a una alcalosis metabólica o la alcalosis metabólica conducir a una disminución del potasio. Otra es administración intravenosa de bicarbonato después de la parada cardíaca, también puede conducir a una alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria por hiperventilación como ansiedad, fiebre, enfermedades pulmonares asociadas con hiperventilación, anemia, envenenamiento por salicilato, una persona histérica, nerviosa, ansiosa, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se compensa? ¿Ya? En la acidosis metabólica hay reducción en la concentración plasmática de bicarbonato, eso es el cambio primario. Entonces, ¿qué compensa? Ambos, ¿no? El pulmón y el riñón. ¿Ya? Entonces, primariamente, el pulmón entra en hiperventilación. ¿Para qué? Como el bicarbonato está bajo, el compensador también tiene que bajar. ¿Ya? Ahora el rango de los cambios es minutos, horas, porque el pulmón actúa más rápido. ¿Ya? En una alcalosis metabólica, el pH está aumentado, el bicarbonato está aumentado, ¿ya? Por cualquiera de las causas. Entonces hay un incremento en la concentración de bicarbonato. ¿Qué hace el pulmón? Igual, ¿no? Entonces trata de aumentar la presión parcial de dióxido de carbono para que el trastorno vaya en sentido eh, la compensación vaya en sentido del trastorno.
en una acidosis respiratoria e incremento de la presión parcial de dióxido de carbono, y el compensatorio es incremento en la reabsorción renal de bicarbonato para que vaya en el sentido. Incremento en la concentración plasmática de bicarbonato. ¿Ya? Esto tarda más tiempo. ¿Ok? En la alcalosis respiratoria es reducción de la presión parcial de dióxido de carbono. Y lo mismo, ¿no? Tiene que ir el compensador en el sentido del trastorno. También demora más días porque el que compensa es el riñón, ¿no? Ese tarda más. En esta diapositiva, para que ustedes vean que si el trastorno primario me indica aumento de la, en este caso, presión parcial de dióxido de carbono, el compensador tiene que ir en el sentido del trastorno, ¿ya? En la alcalosis respiratoria hay disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato, por lo tanto, tendrá que también ir en el sentido, en este caso, se tienen que eliminar, ¿ya? Eso tienen que fijarse, ¿ya? ¿Dónde va el trastorno? Y el compensador tiene que ir en el sentido. Ya. Preguntas que tengan. A ver aquí. Los componentes respiratorios y metabólicos del equilibrio ácido-base se ajustan para mantener un pH óptimo en la sangre. ¿Cuánto es ese pH? 735, 745. Cuando el principal trastorno es respiratorio, la acumulación de dióxido de carbono lleva a un aumento compensador en la reabsorción de bicarbonato por parte del riñón. Porque si este está aumentado, el bicarbonato también tiene que ir en el sentido del trastorno, ¿ya? Ahora, si hay una disminución en la presión parcial de oxígeno, tendrá que disminuir la reabsorción de bicarbonato. Igual, ¿no? Si este también está disminuido. En el caso de que el trastorno principal sea metabólico, ambos actúan, riñón y pulmón, ¿ya? Entonces, si es metabólico, si es una acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido, ¿ya? Entonces, hay una disminución también del pH que estimula el centro respiratorio para aumentar la frecuencia de la ventilación y el dióxido de carbono se elimina. Y así se disminuye la presión parcial de dióxido de carbono para que vaya en el sentido del trastorno, ¿ya? Es por eso que hiperventilan pacientes con acidosis metabólica. A la inversa, es un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, lleva a un aumento del pH y una disminución de la frecuencia de la ventilación, se retiene dióxido de carbono y el pH vuelve hacia la normalidad. Entonces, fíjense, primero que la clínica me orienta al diagnóstico y el laboratorio, o sea, la gasometría arterial, me va a indicar el grado de compensación. Y revisen eso porque si va a la inversa, entonces el trastorno es mixto. ¿Ok? Bueno, como nota clínica, a ver, es importante. Cuando se interpretan los resultados de medida de las magnitudes del equilibrio ácido básico, la historia clínica del paciente, bueno, mira, ahí, es el factor más importante para determinar la naturaleza del trastorno o para decidir si existe más de un trastorno. Entonces, la clínica, en otras palabras, me orienta al diagnóstico, ¿ya? Y las magnitudes bioquímicas que me está indicando, por ejemplo, el valor de la gasometría me permite cuantificar la gravedad del trastorno y el grado de compensación. Aquí otra vez vuelvo a recalcar. La clínica me orienta al diagnóstico y la gasometría al grado de compensación. ¿Ya? Ahora mire, esto también tienen, esta diapositiva la tienen en su guía. ¿Ya? A ver, a partir de la historia y la exploración física de mi paciente, de la historia clínica, podemos considerar el diagnóstico probable. ¿Ya? Entonces ahí podemos decir, por ejemplo, si es un vómito
si son diarreas profusas, si es un paciente diabético, etcétera. Entonces la clínica me va a orientar para predecir qué tipo de este, diagnóstico, si se trata de una acidosis, una alcalosis, lo que nos vaya a dirigir. El laboratorio, ya, el laboratorio me va a indicar el grado de compensación, ¿no es? Entonces vamos a revisar. Recogemos una muestra de sangre con las precauciones adecuadas, que eso nos van a decir los compañeros que exponen, ¿ya? Y solicitamos de sangre de dónde, arterial. Entonces, ¿de qué arteria? Puede ser radial, ¿no? Ok. Hacemos la gasometría y observamos el laboratorio. Si el pH está disminuido o si el pH está elevado. Si está disminuido, puedo decir que es una acidosis. Está aumentado alcalosis. Pero me tengo que fijar en los otros componentes, ¿no? ¿Cuáles son los otros componentes? Bicarbonato, dióxido de carbono. Si el pH está disminuido, aquí la concentración de hidrógeno es elevada, el pH disminuido, y el bicarbonato está disminuido, acidosis metabólica. Si el pH está disminuido y la presión parcial de dióxido de carbono está elevado, acidosis respiratoria. Al revés, esa gasometría me dice que el pH está elevado por encima de 7,45 y el bicarbonato está elevado por encima de 27, digo que es una alcalosis metabólica. Si el pH está aumentada por encima de 7,45 y la presión parcial de dióxido de carbono está disminuida, alcalosis de tipo respiratorio. Entonces, estoy hasta ahí, reviso, me cuestiono, ¿existe compensación? Me fijo aquí, ¿en quién me tengo que fijar para la compensación? En el bicarbonato, No, para la enfermedad del bicarbonato estoy aquí, para la compensación. Ni el pH. No, compensación. Este es el trastorno. En el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, en el otro, ¿no es? En el otro. Si va en el sentido del trastorno, probablemente está en proceso de compensación, compensado, eso tengo que ver. Entonces examinamos el componente, ya sea dióxido de carbono o bicarbonato, no empleado para definir el trastorno, ¿ya? Si es metabólico, pues el que está alterado es el bicarbonato. Si es respiratorio, el que está alterado es el dióxido de carbono. Tengo que fijarme en el otro, ¿ya? Ahora, me fijo, examinamos. Cambia en el mismo sentido, dice, ¿no? Si va en el mismo sentido del trastorno primario, consideramos el grado de compensación. Cambia en sentido inverso, consideramos si el trastorno es mixto. ¿Qué más digo? Los resultados bioquímicos confirman el diagnóstico clínico. Por ejemplo, es un paciente diabético mal controlado. ¿Qué espero? Que el pH esté bajo, el bicarbonato esté bajo. Eso es lo que espero. ¿Ya? Ahora, si no, decimos, si es sí, decidimos el tratamiento. ¿En base a qué? A la causa. El tratamiento es a la causa. Los resultados bioquímicos no confirman, puedo considerar que el trastorno es mixto, o que ha sido mal tomada la muestra, que está algo mal, que no lo hizo bien el laboratorio. ¿Me entienden? Entonces, esta diapositiva, analícenla, reanalícenla, revisando. Entonces, en un examen se da un paciente, la clínica, el laboratorio, y yo tengo que revisar si el proceso está descompensado, está en proceso de compensación o ha sido compensado. ¿Ya?
Entonces ahí, ¿no? Entonces el tratamiento, esto es muy poquito, así como para una cosita, porque ya saben que el tratamiento va hacia la causa, ¿ya? Y solo bicarbonato en el caso de que el pH esté por debajo de 7,1. Si no, no. ¿Ya? Ah, mixto no vamos a ver, ¿ya? Aquí un poquito se lo doy para que ustedes lo revisen, pero vamos a quedarnos con trastornos primarios simples, así, o acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Esos cuatro, nada más. Y ahora las técnicas gasometría, eso, si bien se lo voy a pasar yo, pero sus compañeros lo van a ver más a detalle. Pregunta, en pizarra quiero que resolvamos esto, ¿ya? Mejor. Pero necesito que para la siguiente semana todos me estudien los temas que tienen. Entonces, para la siguiente semana, todos me estudian. ¿Qué tema tenemos? Tampones, equilibrio ácido-base que está en relación a esto, igualito, tampones también, y trastorno. Entonces, para la siguiente semana su examen bien estudiadito. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Mm. Sí, doctora. Sí, No doctora. hay frío, no hay nevada, no hay invierno, no hay nada. Quedó claro, ¿no? Examen. Virtual no les voy a tomar examen, así que ya se retira. Doctora, ¿el examen Dígame, va a ser escrito de los tres temas que acaba de mencionar? no dije que iba a ser escrito en pizarra. Estudien bien, no se falten. ¿Ya? Nos vemos, chicos, cuídense, que estén bien. Tengo que Doctora, una empezar la pregunta. clase. Sí, sí. Después del examen o antes del examen va a explicar los tipos de acidosis y alcalosis en la pizarra. Después, Ya, doctora, gracias. la cosa es que ustedes tienen que ir estudiados, bien estudiaditos. ¿Ya? Bueno, se cuidan, jóvenes y señoritas, que estén bien. Nos vemos la siguiente, el sábado en sus exposiciones, ¿no? Sí, doctora. Tienen el Empezamos las sábado. posiciones. Ya, muy bien. Cuídense, que estén bien. Hasta luego todo. Hasta luego. Hasta luego, doctora, que tenga un buen día. Buen día.